Hay familias que nacen con todo decidido, dónde estudiar, con quién casarse, cómo vestirse y hasta qué sentir. Aileen creció en una jaula dorada, aprendiendo a sonreír sin sentir, a amar sin elegir. Pero nadie esperaba que el destino la enfrentara a un violín callejero y a un hombre sin apellido, sin fortuna, pero con un alma que hablaba más fuerte que cualquier banquete de su mundo. Hoy te contaré una historia donde la perfección se desmorona y el amor encuentra espacio en las ruinas. ¿Estás listo para romper las reglas con ella? El sol de Estambul acariciaba los cristales del Palacio Karahan, una mansión tan perfecta por fuera como silenciosa por dentro. Aileen Karahan, de 23 años, caminaba por los pasillos con la misma elegancia que había aprendido desde niña. Cada paso era medido, cada gesto ensayado, cada sonrisa cargada de lo que se esperaba de ella. Sus días estaban marcados por clases de protocolo, sesiones con diseñadores y compromisos sociales sin alma. Pero en la soledad de su habitación con vista al Bósforo, su corazón gritaba por una vida que nunca le habían permitido imaginar. Su madre, Melike Hanum, dirigía a la familia como una emperatriz moderna, firme, impecable, implacable. Una Karahan no ama, una Karahan es amada, le repetía siempre. Su padre, Hikmet Karahan, era un empresario poderoso, dueño de media ciudad, y ya había arreglado el casamento de Aileen con Kerem Demircioglu, hijo del ministro de Economía. La boda sería en otoño, frente a toda la alta sociedad. Pero mientras todos celebraban la unión de dos imperios, Aileen sentía que su vida estaba siendo vendida al mejor postor. Una tarde, escapó por la puerta trasera de la mansión con una bufanda cubriendo su cabello y gafas oscuras. Caminó sin rumbo por las callejuelas del barrio Gálata, respirando un aire distinto, más sucio, sí, pero más libre. Fue allí donde lo vio por primera vez. Sentado en una esquina desgastada, con un violín entre las manos y los ojos cerrados, un joven tocaba una melodía que hizo temblar el alma de Aileen. No era una canción conocida, era como si aquel sonido le hablara directamente a ella, rompiendo en segundos todo lo que había sido construido en años. Se detuvo sin pensar, la gente pasaba sin notarlo, pero Aileen no podía dejar de mirar. Él tenía el cabello desordenado, la ropa simple y los dedos cubiertos de callos. Tocaba con pasión, con furia, con dolor y también con esperanza. En un instante, su mundo perfecto se hizo trizas. ¿Cómo alguien tan ajeno a su mundo podía tocar su alma de esa manera? Cuando sus ojos se encontraron por primera vez, el violín se detuvo, y en ese silencio, Aileen sintió que acababa de cometer el primer error que realmente valía la pena. Al regresar a casa esa noche, nada parecía encajar. Las paredes blancas, los candelabros centelleantes, las flores frescas, todo se sentía vacío. Se encerró en su cuarto y buscó en internet con desesperación: violinista callejero Estambul. Pero no había pistas. Su mente le exigía olvidar, pero su pecho ardía con una necesidad que no entendía. Por primera vez, deseaba volver a un lugar no por obligación, sino por deseo. Ese hombre sin nombre había sembrado un caos dulce en su vida, y Aileen no podía mirar atrás. Al día siguiente, mintió a su madre diciendo que iría a una clase extra de piano. Se puso un vestido sencillo, se recogió el cabello y volvió a Gálata. Recorrió las mismas calles con el corazón acelerado. Lo buscó entre puestos de comida, entre paredes grafiteadas, en cada rincón donde la música pudiera existir, y cuando casi perdía la esperanza, allí estaba, sentado en el mismo lugar, con el mismo violín, tocando la misma melodía. Esta vez él la vio llegar, y esta vez no dejó de tocar. «Volviste», murmuró él, sin dejar de mirar sus ojos. Y en esa frase simple, Aileen comprendió que no era solo ella quien había sentido algo.
El mundo perfecto de los Carahan acababa de recibir una grieta, y dentro de esa grieta comenzaba a crecer una historia peligrosa. Aileen no sabía cómo responder. Su corazón latía con fuerza y su garganta estaba seca. El violinista había notado su regreso, y eso la desconcertaba más que cualquier lección de etiqueta o discurso de su madre. Se acercó lentamente, como si sus tacones pudieran traicionar su disfraz de mujer común. Él le hizo un gesto para sentarse en la acera junto a él, donde las sombras de las callejuelas dibujaban una especie de refugio improvisado. Aileen dudó por un segundo, luego bajó la vista y se sentó sin decir una palabra. El silencio entre ellos no era incómodo, era profundo, lleno de preguntas sin voz. «Te vi ayer», dijo él finalmente, bajando el violín. «No pareces de aquí. Tampoco tú pareces de otro lugar», respondió Aileen, sorprendida por su propia audacia. Él rió, una risa baja y sincera, tan distinta a las carcajadas forzadas de los cócteles en los que ella había crecido. «Soy Emir. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas?» Aileen titubeó. No podía decirle su verdadero nombre. No aún. «Elif», improvisó. «Un nombre común. Seguro». Y en ese instante, Aileen Carahan dejó de existir. Y nació Elif, la joven libre, sin apellido, sin destino trazado. Durante horas conversaron sobre todo y nada. Emir le contó que vivía en un cuarto alquilado encima de una panadería, que aprendió a tocar solo y que tocaba en la calle porque necesitaba comer, pero también porque era lo único que le daba sentido a sus días. No preguntó mucho sobre ella, quizás por intuición o respeto. Aileen, por su parte, escuchaba cada palabra como si descubriera un mundo oculto detrás del velo de la realidad. Las luces de los faroles comenzaban a encenderse cuando ella se despidió, prometiendo, aunque sin palabras, que volvería. Al llegar a casa se cruzó con su madre en el salón principal. Melike Hanum la miró de arriba abajo con desconfianza. «¿Dónde estuviste? Tienes olor a calle». Aileen se congeló por un segundo, luego sonrió con la frialdad aprendida. «Ensayando en la academia. Las calles estaban sucias». Melike asintió, pero sus ojos no creían. Ella conocía a su hija, y algo había cambiado. «Recuerda, Aileen, tu lugar está arriba, no entre la gente que vive abajo». Y con esas palabras plantó una advertencia. El imperio que la crió podía no perdonarle una caída. Esa noche, Aileen no durmió. Se sentó frente al espejo y deshizo su peinado perfecto. Se quitó el maquillaje y observó sus propios ojos desnudos. ¿Cuánto de lo que era había sido realmente elegido por ella? ¿Qué parte de sí misma era auténtica? Por primera vez, deseaba no pertenecer a ese mundo. Quería tocar el suelo con los pies descalzos, caminar sin ser observada, decidir por sí misma. Emir no sabía nada de su linaje, de su fortuna, de su destino, y aún así la había mirado como nadie jamás la miró. Al día siguiente volvió a Gálata, esta vez con un cuaderno bajo el brazo, como excusa. Se sentó al lado de Emir y le pidió que tocara algo nuevo. Él sonrió, se acomodó el violín en el hombro y empezó a tocar una pieza improvisada, suave como el viento entre los árboles. Aileen cerró los ojos y por un instante se olvidó de quién era. Pero en una esquina oculta tras un escaparate de vidrios rotos, una figura los observaba. Alguien que conocía muy bien a Aileen, alguien que no debía estar allí y que acababa de ver demasiado. La figura que observaba desde la sombra no era otra que Kerem Demircioglu, el prometido oficial de Aileen. Su automóvil negro permanecía estacionado a unos metros, mientras él observaba con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su asistente personal le había advertido que la señorita Carahan estaba frecuentando barrios poco apropiados, y ahora ahí estaba ella, sentada en una acera junto a un joven desconocido, con una sonrisa en el rostro que jamás le había mostrado a él. No era celos lo que sentía, sino rabia. Rabia porque algo que consideraba suyo comenzaba a salirse de su control.
Esa misma noche, Kerem se presentó sin previo aviso en el Palacio Karahan. Melike Hanım lo recibió en el vestíbulo con su habitual sonrisa gélida, aunque al ver su expresión, lo condujo directamente a su estudio. «¿Qué sucede? Tu hija está cometiendo un error imperdonable», dijo él con frialdad. «La vi hoy en Gálata, con un músico callejero. Estaba feliz». Melike entrecerró los ojos, conteniendo su reacción. «¿Estás seguro de lo que viste? Estoy seguro de lo que significa. Si esto sale a la luz, nuestras familias serán el centro del escándalo». Y antes de marcharse, soltó la frase que dejó el ambiente helado. «Ponle fin a esto, o lo haré yo». Melike irrumpió en la habitación de Aylin esa misma noche. No tocó la puerta. Sus pasos resonaron sobre el mármol como un presagio. «¿Quién es ese hombre?», disparó sin rodeos. «Solo es alguien que toca en la calle. Nada más». «¿Nada más? ¿Te atreves a mentirme?». Melike alzó la voz, fuera de sí. «Te criamos para estar por encima, Aylin, no para revolcarte entre la mugre de la ciudad». «Tal vez no quiero estar por encima de nadie», susurró ella. Y en ese instante el rostro de su madre se endureció como nunca antes. La consecuencia fue inmediata. Le confiscaron el teléfono, el acceso a Internet y hasta los libros que no fueran aprobados por la familia. Aylin quedó atrapada en una jaula de lujo, observando el mar desde la ventana de su prisión. Pero su mente ya no pertenecía a ese mundo. Cerraba los ojos y escuchaba las notas de Emir, su violín, su voz y el deseo de una vida real. Sabía que cada paso fuera de los límites podía destruirla, pero quedarse la estaba matando lentamente. 2 noches después, en un banquete con inversores extranjeros, Aylin apareció con su vestido celeste, sonrisa impecable y mirada vacía. Brindó, rió, posó para las cámaras. Pero cuando Kerem le tomó la mano bajo la mesa y habló de una futura luna de miel en París, su alma gritó. No lo amaba. Nunca lo haría. Fingir era un arte que dominaba, pero ya no le bastaba. A las 3 de la madrugada, mientras todos dormían, se deslizó por el pasillo con el corazón latiendo en el cuello. Usó una llave vieja que aún conservaba y salió por una puerta lateral. Las calles de Gálata estaban vacías, pero el violín rompió el silencio como un llamado. Allí estaba él, en el mismo rincón, como si la hubiera estado esperando toda la vida. Cuando la vio llegar, Emir dejó de tocar. «No puedo más», dijo Aylin con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero esta vida». Él se acercó despacio, con los brazos abiertos. «Entonces empecemos otra, tú y yo». Aylin y Emir caminaron por las callejuelas de Gálata como si fueran los únicos habitantes de ese rincón nocturno de Estambul. La ciudad dormía, pero en el corazón de ambos algo despertaba con fuerza. Se detuvieron frente a una antigua fuente de piedra, donde el sonido del agua parecía acompañar la sinfonía silenciosa de su conexión. Aylin lo miró como si quisiera memorizar cada trazo de su rostro, cada lunar, cada sombra. «No sé quién eres, Emir, ni por qué siento esto, sí, pero contigo no tengo que fingir». Él la miró con esa calma suya que desarmaba cualquier escudo. «Entonces no finjas nunca más. Conmigo eres libre». Y en ese momento, ella sintió que esas palabras valían más que cualquier joya en su cofre de heredera. Durante los días siguientes, Aylin comenzó a vivir una doble vida. De día, asistía a reuniones, cenas diplomáticas y sesiones de costura nupcial con diseñadores de renombre. De noche, se escapaba con la ayuda de una sirvienta leal que hacía la vista gorda. Emir le enseñaba a tocar violín bajo un puente de piedra, y a veces solo caminaban sin rumbo, compartiendo historias que no tenían cabida en su mundo dorado. Él le hablaba de su madre, que había muerto joven, y de cómo la música era el único idioma que jamás lo había traicionado. Aylin, en cambio, aún no podía contarle su verdad, no del todo. Una noche, bajo una farola oxidada, Emir le acarició el rostro y le preguntó con voz temblorosa, «¿Qué pasará cuando tu mundo real te reclame?». Aylin desvió la mirada,
mordiendo el labio inferior. No quiero volver. Mi mundo real es este. No podemos escondernos para siempre. No, dijo ella con los ojos brillando, pero podemos luchar. Y se besaron por primera vez, un beso que no fue suave ni torpe, sino urgente, como si supieran que el tiempo estaba en su contra. Pero no sabían que el tiempo ya estaba jugando en su contra. Mientras ellos construían un amor clandestino, Kerem había puesto investigadores privados a seguir cada paso de Aileen. Las fotos comenzaron a llegar a su celular, ella bajando por una calle empedrada, riendo con Emir, sentada en un café popular. En cada imagen, Kerem veía no solo una traición, sino una humillación pública. Y lo que más lo envenenaba era que ella lucía más viva con ese desconocido que en todos los años junto a él. «Así que este es el tipo de hombre que te hace feliz, Aileen», murmuró mientras observaba las fotos. «Entonces te enseñaré lo que cuesta desobedecer a un Demircioglu». Melike también recibió informes discretos. Las fotos la paralizaron por segundos. Cerró la carpeta con fuerza y respiró hondo. No podía permitir que su hija destruyera todo lo que habían construido durante generaciones. Pero en lugar de confrontarla, decidió jugar con estrategia. Mandó organizar un viaje de negocios a Londres e insistió en que Aileen la acompañara. Era una trampa elegante para alejarla de Emir. Aileen, sin sospechar, aceptó a regañadientes. Lo que no imaginaba era que esa partida cambiaría el rumbo de todo lo que conocía. Horas antes de volar, Aileen fue a despedirse de Emir en secreto. Se abrazaron largo, sin hablar. Él le entregó un pañuelo blanco con su perfume y una nota escondida dentro. «Llévame contigo, aunque sea en el bolsillo», bromeó. «Volveré, lo prometo. Si no lo haces, iré a buscarte». Ella sonrió con los ojos llenos de tristeza y se fue sin mirar atrás. Pero alguien más los había visto desde un auto oscuro estacionado a metros. Uno de los hombres de Kerem, que ya tenía órdenes claras, y una cámara lista para la siguiente jugada. El vuelo a Londres fue silencioso. Aileen miraba por la ventanilla con el pañuelo de Emir entre las manos, cerrando los ojos cada tanto para revivir el último abrazo. A su lado, Melike leía una revista de modas, fingiendo normalidad, pero por dentro, su mente trazaba cada movimiento como una jugadora de ajedrez. Sabía que Aileen era inteligente, pero aún era joven, y la juventud, según Melike, era un lujo que se podía corregir con distancia. Lejos de él volverá a ser quien debe ser, pensaba. Lo que no sabía era que el amor de Aileen no se debilitaba con la distancia. Al contrario, se transformaba en convicción. En Londres asistieron a galas, reuniones diplomáticas y cenas formales. Aileen se vestía de seda, sonreía en las fotos y escuchaba conversaciones vacías sobre fusiones bancarias. Pero por dentro, cada nota del violín de Emir la perseguía como un eco dulce. Las noches en el hotel eran las peores. Se encerraba en el baño y leía una y otra vez la nota escondida en el pañuelo. Donde sea que estés, recuerda que tu libertad no depende de las paredes, sino de lo que decides hacer con tus alas. Aileen comenzaba a entender que ya no era la misma, y que su destino debía construirse con sus propias manos. Mientras tanto, en Estambul, Emir seguía tocando en su rincón habitual, pero su música había cambiado. Ya no era suave ni contemplativa, sino intensa, desgarradora, como si cada nota suplicara por su regreso. Algunos transeúntes se detenían a escucharlo, conmovidos sin saber por qué. Cada vez que se levantaba el viento, Emir creía sentir su aroma. Se negaba a pensar que todo había terminado. Ella le había prometido volver, y aunque no sabía cuánto tardaría, él estaba dispuesto a esperar cada segundo, o a ir tras ella, si fuera necesario. Lo que ninguno de los dos sabía era que, durante su ausencia, una tormenta se estaba gestando. Kerem había recibido nuevas fotos. Aileen abrazando a Emir bajo una farola, caminando de su mano en la madrugada. Con esas imágenes en su poder, organizó una cena privada con Hikmet Karahan,
el padre de Aileen. Allí, en una sala de mármol decorada con alfombras persas, desplegó las pruebas sobre la mesa. Esto es lo que hace su hija cuando no la vigilan. Hikmet, hombre de principios tradicionales, palideció al ver las imágenes. Esto es inaceptable y puede ser evitado, añadió Kerem. Pero necesitaré su bendición para actuar. La trampa estaba lista. Al regreso de Londres, Aileen fue recibida con una aparente calma. Nadie mencionó a Emir, ni Londres, ni sospechas. Pero al día siguiente fue convocada por su padre en la biblioteca familiar. Él la esperaba con las fotos sobre el escritorio y una mirada que no admitía discusión. ¿Qué significa esto, Aileen? Ella se quedó en silencio, sintiendo cómo el piso se desvanecía bajo sus pies. Papá, yo te pregunté algo. Significa que estoy enamorada, dijo con valentía. Y por primera vez, Hikmet Karahan golpeó la mesa con furia. La orden fue inmediata. Aileen quedaría confinada en la mansión, sin contacto con el exterior, hasta que recordara quién era. Le retiraron todo acceso al mundo, ni teléfono, ni ventanas abiertas, ni visitas. Pero el corazón de Aileen ya no se podía encerrar. Cada día escribía cartas secretas que escondía entre las páginas de un diario que jamás salía de su lado. Soñaba con una forma de escapar. Sabía que Kerem no se quedaría quieto. Sabía que Emir tampoco. Y en ese punto muerto, el destino comenzaba a mover sus piezas más oscuras. Una noche, mientras dormía, escuchó un ruido fuera de su ventana. Se acercó con el corazón acelerado. En la reja del jardín, un pequeño papel estaba atado con hilo. Lo desató con manos temblorosas. Era un mensaje escrito a mano. No estás sola, espera la señal. Aileen apretó el papel contra su pecho. Alguien estaba afuera. Alguien aún creía en ella. Y en ese momento lo supo con certeza. Su historia con Emir no había terminado. Apenas estaba comenzando. La mañana siguiente fue diferente. Aileen despertó con una extraña mezcla de miedo y esperanza. El mensaje escondido aún estaba bajo su almohada, y lo leía una y otra vez, como si sus palabras fueran un escudo contra la desesperación. No estás sola. Espera la señal. ¿Quién lo había dejado? ¿Sería Emir? ¿O tal vez alguien que aún creía en su libertad? Durante el desayuno, fingió normalidad frente a sus padres, pero su mirada revisaba cada rincón buscando indicios, miradas cómplices, pistas que confirmaran que algo estaba en marcha. Sentía que en cualquier momento todo podría cambiar. Mientras tanto, Emir había dejado de tocar en Gálata. Se había mudado temporalmente a casa de un amigo de confianza, un periodista independiente llamado Onur, quien había descubierto a través de sus fuentes que algo turbio se cosía entre los Demircioglu y los Karahan. Emir, que nunca había querido meterse en política ni poder, ahora estaba atrapado en una red que no entendía del todo, pero no le importaba. Aileen lo era todo. Si no puedo acercarme, entraré por otro camino, dijo con determinación. Onur asintió, entregándole una carpeta con copias de las fotos que Kerem había utilizado para chantajear a la familia. Esto no fue una casualidad. Él te estaba cazando desde el principio, y Emir entendió que no solo debía rescatarla, también debía protegerla de un juego mucho más sucio. Esa tarde, Aileen fue llamada al salón principal. Melike la esperaba con un vestido rojo sobre la cama y una expresión indescifrable. Esta noche asistirás a una cena con los Demircioglu. Quiero que estés perfecta. ¿Con Kerem? Sí, y será la última vez que le des motivos para avergonzarse. Aileen sintió el pecho cerrarse, pero no respondió. Sabía que discutir era inútil. Se vistió en silencio, observando su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba ya no era dócil ni vacía. Debajo de la tela lujosa latía una rebelde que no se rendiría. Si esta es una trampa, pensó, entonces que también me subestimen. La cena fue organizada en un restaurante privado con vista al Bósforo. La familia Karahan llegó puntual,
impecable como siempre. Kerem los recibió con una sonrisa pulida y un ramo de flores que Aylin no aceptó. Durante toda la velada, los ojos de Kerem permanecieron fijos en ella, y aunque hablaban de negocios, contratos y alianzas futuras, el verdadero tema estaba en el aire: su obediencia. «Aylin», dijo Kerem en un momento, inclinándose hacia ella, «me pregunto si aún tienes algo que explicarme». Ella sostuvo su mirada con firmeza. «No tengo nada que justificarte». La tensión fue palpable, y en esa fricción algo dentro de Kerem se quebró. Esa noche, en el camino de regreso, el chofer tomó una ruta distinta. Aylin lo notó al mirar por la ventanilla. «¿Por qué no vamos hacia casa?» El chofer no respondió. «¿Por qué cambiamos de dirección?» Pero antes de que pudiera insistir, el auto se detuvo frente a una vieja casa de campo a las afueras de la ciudad. Las puertas se trabaron automáticamente. Melike giró desde el asiento delantero y, con voz fría, dijo: «Aquí te quedarás hasta que aprendas a respetar tu apellido». Aylin golpeó el vidrio con desesperación, pero nadie la escuchó. Fue encerrada en la casa sin señal, sin forma de comunicación, sin contacto humano. Una mujer mayor le traía comida una vez al día y no respondía a preguntas. Las ventanas tenían barrotes. Las noches eran oscuras y silenciosas. Pero Aylin no lloró, no gritó, no suplicó. En lugar de eso, comenzó a escribir. Usó servilletas, retazos de papel, el reverso de sobres viejos. Escribía cartas para Emir, para sí misma, para el futuro, porque en medio del encierro su fuego no se apagaba. Al contrario, crecía, y aunque no lo sabía aún, la señal que esperaba ya venía en camino. Las noches en aquella casa de encierro eran interminables. Aylin pasaba horas sentada junto a la ventana enrejada, contemplando la luna que parecía recordarle que aún existía algo más allá de esos muros. La mujer que le llevaba comida no hablaba, pero le dejaba libros antiguos con páginas subrayadas. En uno de ellos, Aylin encontró una frase destacada con lápiz: «La libertad comienza donde el miedo se termina». Desde entonces, empezó a marcar el tiempo no por días, sino por palabras escritas. Cada frase que surgía de su puño era un latido de resistencia. No sabía cuánto tiempo estaría allí, pero sabía que no sería para siempre. Mientras tanto, Emir no se detuvo. Junto a Onur, descubrió que Kerem había financiado discretamente un centro de reclusión privada, donde antiguamente se llevaban a rehabilitar a jóvenes rebeldes de familias poderosas. Todo estaba oculto bajo donaciones benéficas, pero las pruebas eran contundentes. Onur comenzó a investigar conexiones políticas, mientras Emir rastreaba rutas, movimientos de los autos de la familia Karahan, e incluso sobornó a un jardinero para obtener coordenadas. Cada noche dormía menos. Cada mañana sentía que estaba más cerca. «No dejaré que la desaparezcan», juró, y con esa promesa decidió dar el siguiente paso: infiltrarse. Onur contactó a una antigua empleada del lugar, una mujer llamada Shirin, que había sido despedida por negarse a participar en ciertos castigos. Shirin, de cabello gris y ojos cansados, aceptó ayudar a cambio de protección para su familia. Les proporcionó un mapa del edificio, las rutinas y una llave maestra escondida bajo una piedra del patio trasero. «No podrán sacarla por la puerta principal», advirtió. «Pero si hay amor verdadero, encontrarán el modo». Emir tomó la llave y la sostuvo como si fuera la última esperanza. «Si algo me pasa, cuida de ella», le dijo a Onur. Y esa misma noche partió hacia el lugar donde la mujer que amaba estaba prisionera. Aylin, sin saber nada, comenzó a notar algo extraño. Una de las ventanas del ala trasera estaba floja. La cerradura ya no ajustaba bien. El plato de comida llegó con una pequeña nota doblada dentro de la servilleta. «No cierres los ojos esta noche». El corazón de Aylin latió con fuerza. ¿Era una señal real? ¿O su mente le jugaba trucos? Ocultó la nota entre las páginas del libro subrayado y no dijo nada.
Esa noche no durmió. Esperó con los ojos abiertos, la respiración contenida y las manos temblorosas. Algo iba a suceder, y no sabía si debía temer o esperar. Poco después de la medianoche, escuchó un crujido. Luego, una sombra se deslizó frente a su puerta. El pestillo se movió lentamente y la puerta se abrió sin hacer ruido. Aileen retrocedió unos pasos, lista para gritar, hasta que lo vio. Emir, con la ropa empapada por la lluvia y los ojos rojos de cansancio, estaba allí. «¿Viniste de verdad?», susurró ella con la voz quebrada. «Te prometí que no dejaría que te rompieran». Ella corrió hacia él y lo abrazó con tanta fuerza que por un momento olvidaron el mundo. «Tenemos que irnos», dijo él. «Ya». Salieron por la ventana trasera con la ayuda de Shirin, que vigilaba desde el jardín con una linterna apagada. Corrieron entre arbustos, barro y ramas secas hasta llegar al auto de Onur, estacionado a unos metros del perímetro. Aileen temblaba, pero no por miedo, sino por la adrenalina de estar viva. Cuando finalmente estuvieron dentro del vehículo, Emir tomó su mano. «Ya no eres prisionera». «No», respondió ella. «Ahora soy libre». Y mientras se alejaban por la carretera húmeda, Aileen comprendió que el verdadero escape no había sido físico, sino emocional. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ahora era dueña de su destino. El auto de Onur avanzaba por la carretera desierta con las luces apagadas. Aileen iba en el asiento trasero, envuelta en una manta vieja, aún temblando por la adrenalina. Emir no la soltaba. Su mirada iba del retrovisor a la carretera, temiendo que en cualquier momento apareciera un vehículo negro con vidrios polarizados persiguiéndolos. Pero hasta ahora el escape había sido limpio. «¿A dónde vamos?», preguntó Aileen con voz baja. «A un lugar donde nadie te encontrará», respondió Emir. Y mientras decía eso, el cielo empezaba a aclarar levemente en el horizonte, como si el amanecer viniera a confirmar que realmente estaban comenzando una nueva vida. Llegaron a una antigua casa en ruinas, propiedad de un tío de Onur que había fallecido hacía años. Estaba ubicada en una colina boscosa, a las afueras de Sapanca. El lugar era modesto, cubierto de hiedras, con ventanas que crujían y paredes manchadas por el tiempo. Pero para Aileen era un palacio. Por primera vez en semanas podía moverse libremente, respirar sin ser observada y mirar al cielo sin barrotes. Emir encendió una chimenea y le preparó una taza de té. «No hay mayordomos ni sirvientas», bromeó, «pero hay verdad». Aileen lo miró con lágrimas en los ojos. «La verdad es lo único que quiero». Durante los días siguientes vivieron como fugitivos, pero también como humanos completos. Emir le enseñó a encender la estufa de leña, a cocinar sopa con ingredientes simples y a leer partituras musicales con más profundidad. Aileen, por su parte, limpiaba el polvo de la casa, abría ventanas y escribía en su cuaderno de pensamientos. El amor entre ellos se volvió silencioso, profundo, cotidiano. No necesitaban promesas ni joyas, solo bastaban los gestos simples, una caricia, un susurro, una mirada al amanecer, pero en lo más profundo ambos sabían que esa paz era prestada, que el pasado aún no había terminado con ellos. En Estambul, la noticia del escape explotó como una bomba. Melike enloqueció al saber que Aileen había huido con Emir. Mandó cerrar cuentas, rastrear conexiones e incluso ofreció recompensas secretas por información. Hikmet, por su parte, guardó silencio. Su orgullo estaba herido, pero algo dentro de él comenzaba a cuestionar si la jaula que habían construido era culpa de su hija o suya. Kerem, sin embargo, reaccionó distinto. Silencioso y metódico, activó sus contactos en la policía, presentó una denuncia por secuestro y manipulación de una heredera vulnerable y movió sus influencias para legalizar una orden de búsqueda. «Si no la tengo yo, nadie la tendrá», dijo entre dientes. Una mañana Onur llegó con malas noticias. Interceptaron una llamada. «Están cerca. No pueden quedarse aquí».
Aylin sintió el estómago cerrarse. ¿Nos encontraron? No aún, pero es cuestión de tiempo. Emir se levantó de golpe. Entonces debemos adelantarnos. El plan cambió. Cruzarían hacia la costa sur, donde Onur tenía un contacto que podía conseguirles documentos falsos y un barco para escapar del país. A veces, para poder volver, hay que irse primero, dijo Aylin decidida. No era una huida, era un paso hacia algo más grande. Esa misma noche empacaron lo poco que tenían. Aylin guardó su cuaderno, el pañuelo de Emir y una foto de ambos junto a la chimenea. Mientras bajaban por el sendero, un sonido seco los detuvo. Faros encendidos, gritos, pasos. «¡Policía, deténganse!», Onur gritó desde el auto. «¡Corran hacia el bosque!». Aylin y Emir se miraron por un segundo. No había tiempo para dudas. Tomados de la mano, corrieron entre los árboles, con el corazón latiendo como un tambor. Y mientras la noche se cerraba sobre ellos, entendieron que esta vez no corrían para huir, corrían para vivir. La noche en el bosque era espesa, húmeda, viva. Las ramas crujían bajo sus pies y el aire frío cortaba la piel, pero ni Aylin ni Emir se detenían. Corrían sin mirar atrás, impulsados por un instinto feroz de supervivencia. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y raíces, donde cada paso podía ser libertad o caída. «¿Estás bien?», preguntó Emir entre jadeos. «Sigo contigo, eso es estar bien», respondió Aylin sin soltar su mano. Detrás de ellos las luces se desvanecían. La policía no se atrevía a seguir más allá. Y por primera vez desde que comenzó la persecución, el silencio fue un alivio. Encontraron un refugio improvisado entre rocas y árboles, donde se abrazaron bajo una manta mojada, temblando, pero vivos. Al amanecer, caminaron durante horas hasta llegar a una carretera secundaria. Onur los esperaba con un auto diferente, disfrazado como vehículo de reparto. «Suban rápido, tenemos poco tiempo». Aylin entró al asiento trasero con los ojos llenos de gratitud. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Mi contacto en Mersin está listo. Un barco parte mañana hacia Grecia. Si cruzan, estarán a salvo». «¿Y tú?», preguntó Emir. «Yo haré que crean que los perdieron para siempre», respondió Onur con una sonrisa triste. Ese día, Aylin entendió que también hay héroes invisibles, que no aman como pareja, pero protegen como familia. Durante el trayecto, Aylin escribió cartas que dejó selladas en un sobre oculto dentro de su bolso. Una para su padre, otra para su madre, y una más para sí misma. No sabía si algún día regresaría, pero necesitaba dejar un rastro de verdad. Emir, por su parte, afinaba su violín en silencio, como si cada nota fuera una despedida anticipada. No hablaban mucho, pero sus manos entrelazadas lo decían todo. Cuando el mar apareció en el horizonte, ambos contuvieron el aliento. Era hermoso, inmenso, incierto. «¿Estás lista?», preguntó Emir. «Lo estuve desde que me liberé por dentro», respondió Aylin. Y bajaron del auto tomados de la mano como dos fugitivos enamorados o dos valientes sin patria. En la costa, un hombre alto, de barba gris y ojos profundos, los recibió sin hacer preguntas. «El barco partirá esta noche, no hay margen para errores», advirtió. Aylin asintió y Emir observó cada movimiento con alerta. Mientras esperaban el anochecer, se refugiaron en una cabaña pequeña junto a las rocas. Allí, por primera vez en días, pudieron dormir abrazados sin miedo. No era comodidad, era entrega. Aylin, con la cabeza sobre el pecho de Emir, escuchaba el latido que la había salvado de una vida que no le pertenecía. «No importa a dónde vayamos», susurró, «siempre que lo hagamos juntos. Te seguiría hasta el fin del mundo», respondió él besando su frente. Pero no sabían que, a kilómetros de allí, Melike había recibido un mensaje inesperado. Una copia de la denuncia de Kerem había llegado a manos de un fiscal con sospechas de manipulación de pruebas. Y ahora, la investigación que apuntaba a Emir comenzaba a volverse en contra del propio Kerem. Hikmet,
Al leer los documentos, sintió por primera vez el peso de sus decisiones. ¿Había protegido a su hija o la había traicionado? No sabía que habías llegado tan lejos, le dijo a su esposa. Todo fue por su bien, respondió Melique firme, pero algo en sus ojos comenzaba a resquebrajarse. Tal vez Aylin tenía razón desde el principio. Aquel atardecer, mientras el cielo se teñía de rojo sobre el mar, Aylin y Emir caminaron hacia el muelle oculto entre piedras. El barco los esperaba, con las velas recogidas y el capitán en silencio. Aylin miró hacia atrás una última vez. No había nadie, solo viento. «Este es nuestro momento», dijo Emir, y juntos subieron al barco que los llevaría lejos de todo lo conocido. Pero mientras el ancla se elevaba lentamente, una figura apareció en lo alto del acantilado, apuntando con un teléfono. Una foto fue tomada, y en ese clic, algo cambió para siempre. El barco zarpó en silencio, cortando las aguas oscuras como si deslizara sobre un sueño. Aylin y Emir permanecieron abrazados en la cubierta, sintiendo el viento húmedo en el rostro y el corazón acelerado por la mezcla de esperanza y miedo. No sabían si la libertad que buscaban estaba en tierra firme o simplemente en la distancia que los separaba del pasado. «No mires atrás», dijo Emir, acariciando su cabello. «No puedo evitarlo. Dejé parte de mí allá», respondió ella. «Lo que dejaste no eras tú, era lo que querían que fueras». Y en ese instante, el mar pareció calmarse, como si el universo aprobara aquella decisión, pero a cientos de kilómetros, la fotografía que capturaba a ambos subiendo al barco ya circulaba por un grupo privado controlado por Kerem. La imagen había sido enviada por un contacto suyo en la costa, alguien pagado para vigilar movimientos sospechosos. Al verla, Kerem sonrió con la frialdad de un hombre herido en su ego. «Los tenemos». Su voz era más veneno que triunfo. Mandó reenviar la foto al jefe de seguridad del puerto de Izmir y solicitó una orden para interceptar la embarcación antes de que cruzara aguas internacionales. «No van a escapar, no mientras yo respire». Y así comenzó una cacería silenciosa, sin leyes, sin escrúpulos. Mientras tanto, en el barco, la noche caía por completo. El capitán, un hombre taciturno con rostro curtido por el salitre, les advirtió que debían ocultarse bajo la cubierta en caso de que fueran detectados. «A veces, la costa turca tiene ojos donde uno menos imagina», dijo con voz grave. Aylin y Emir se miraron, entendiendo que el peligro aún no había terminado. Bajaron a una pequeña sala con colchones viejos y una lámpara temblorosa. Allí, sentados en el suelo, compartieron pan duro y té frío, como si fuera un banquete. «¿Y si nos encuentran?», preguntó ella. «Entonces pelearemos o saltaremos al mar, pero no volverás a ser prisionera». Aylin lo besó con ternura. «Prefiero ahogarme en libertad que respirar en una jaula». Esa madrugada, el barco fue interceptado por una patrulla marítima. Luces potentes iluminaron la cubierta y un altavoz exigió que se detuvieran. El capitán intentó desviar el rumbo, pero era tarde. Subieron a bordo hombres armados, con rostros ocultos por pasamontañas. Aylin y Emir fueron despertados a la fuerza y esposados sin explicación. «¡Esto es ilegal! ¡No hemos hecho nada!», gritaba Emir. «Silencio», ordenó uno de los hombres. «Por orden del señor Demirciolu». Aylin se quedó paralizada. El nombre de Kerem caía como un cuchillo. Habían sido traicionados, y esta vez no habría tiempo para correr. Los llevaron a tierra firme bajo escolta privada, no policial. Un auto negro los esperaba. Emir fue separado de Aylin, ambos gritando uno por el otro mientras los introducían en vehículos distintos. El mundo volvió a ser cruel, y la esperanza, una llama débil. «¡No me dejes!», gritaba Aylin. «Te encontraré, lo juro», respondía Emir. Y en ese clímax de dolor, los motores rugieron. Uno fue llevado hacia un lugar desconocido, la otra, de regreso a la mansión Karahan. Pero lo que nadie imaginaba era que esta vez
Aileen ya no era la misma, y que volver no significaba rendirse. Aileen fue encerrada en su antigua habitación, bajo vigilancia estricta. Le quitaron todo, menos su cuaderno. No lloró, no suplicó, solo escribió. Cada noche registraba cada detalle, cada nombre, cada injusticia. «No voy a romperme», decía en voz baja. Mientras tanto, Emir era retenido en un lugar clandestino, sin juicio, sin defensa, golpeado, interrogado, presionado a firmar confesiones falsas. «Ella te olvidará», le decían, pero él solo sonreía entre labios partidos. «Ella no olvida, ella regresa». Y en la oscuridad de aquel encierro, una revolución silenciosa empezaba a nacer. Los días pasaban con la lentitud cruel de un reloj sin agujas. Aileen se levantaba a la misma hora, caminaba por la habitación como un fantasma sin cadenas, y escribía. Ya no lloraba, ya no gritaba. Había comprendido que su mejor arma era el silencio. No el silencio de la sumisión, sino el de la planificación. Cada palabra que anotaba era una pieza de un rompecabezas mayor. Dibujaba esquemas, nombres, fechas, lugares. Había escuchado demasiado en su infancia, secretos de Estado, alianzas ocultas, verdades enterradas. Ahora todo servía. «Si no puedo huir por la puerta, me convertiré en la llave», se decía cada noche. Y mientras sus padres creían que la habían quebrado, ella se volvía más peligrosa que nunca. Melike intentó retomar el control con dulzura forzada. Entraba en la habitación con bandejas de desayuno, hablaba de viajes futuros, mostraba vestidos nuevos. «Puedes olvidar todo, hija, empezar de nuevo». Pero Aileen solo sonreía con educación y bajaba la mirada. Sabía que su madre no entendía otra cosa que no fuera la obediencia encubierta de elegancia. «Gracias, madre. Pensaré en ello», respondía. Y por dentro contaba los minutos. Cada gesto era un ensayo, cada palabra una distracción. Sabía que Melike la subestimaba, y esa era su ventaja más letal. Una noche, mientras fingía dormir, escuchó pasos fuera de su puerta. Luego, una conversación en voz baja. «¿Y Emir? Aún no habla. Manténganlo incomunicado. No debe saberse». Eran voces del personal de seguridad, creyendo que la heredera dormía como una muñeca de porcelana. Pero Aileen grabó todo en su memoria. Se levantó, encendió la lámpara y escribió. «Emir está vivo. Lo retienen. No en prisión oficial». Esa era la prueba que necesitaba. Ya no solo luchaba por amor, luchaba por justicia. Mientras tanto, Emir contaba los días con sangre y determinación. Cada vez que lo interrogaban, él respondía con silencio o sarcasmo. Había aprendido a leer la oscuridad, a distinguir el sonido de cada paso, a identificar quién traía agua y quién traía dolor. En las paredes de concreto tallaba con un clavo robado una palabra: Aileen. «No me van a romper», se repetía. Pero había noches en las que el cansancio lo vencía, y soñaba con ella en su vestido rojo, libre, riendo en medio de una tormenta. Y al despertar, su voluntad volvía más fuerte. Fue Onur quien reactivó el movimiento. Al descubrir que Emir había sido secuestrado fuera del sistema judicial, comenzó a reunir periodistas independientes, activistas y antiguos enemigos de Kerem. «Esto ya no es una historia de amor, es una conspiración», dijo en una entrevista clandestina. Publicó un informe anónimo que circuló como pólvora: la heredera desaparecida, el violinista capturado y el poder que todo lo corrompe. Las redes estallaron. Y en la mansión Karahan, Melike rompió un vaso de cristal al ver su nombre en los titulares. Hikmet, en cambio, guardó silencio. Por primera vez, comenzaba a ver. Aileen fue llamada al despacho de su padre. La habitación olía a cuero antiguo y ambición contenida. Él la observó desde su sillón, con las manos cruzadas. «¿Estás bien?» «Estoy despierta», respondió ella. «Dicen que escribes mucho. Es mi forma de no convertirme en piedra». Hikmet la estudió en silencio. «¿Qué harías si te doy libertad total?» «Buscaría la verdad». Y en ese cruce de miradas nació la grieta definitiva en la estructura familiar. Esa noche,
Aileen dejó su cuaderno sobre la almohada y caminó hasta la terraza más alta de la mansión. Desde allí, vio la ciudad encenderse, una luz a la vez. No soy la niña que ustedes criaron. Abajo, los autos pasaban sin saber que en lo alto de aquella casa, una revolución comenzaba con una mujer de pie, sola, pero invencible. Y mientras el viento levantaba su cabello, una idea nació. Si el mundo no la iba a dejar amar en paz, entonces lo enfrentaría con fuego. El mismo fuego que una vez quiso ser apagado por apellido, dinero y miedo, pero que ahora ardía por libertad. La mañana llegó con un silencio tenso en la mansión Carahan. Todo estaba en su lugar, las flores frescas, el té servido, el piano afinado. Pero algo invisible se había quebrado. Aileen ya no caminaba con pasos suaves, ni bajaba la cabeza al hablar. Su mirada era firme, su voz pausada y sus gestos cargados de propósito. Tomó el cuaderno que había dejado sobre la almohada, lo abrió frente al espejo y comenzó a arrancar las páginas que contenían verdades peligrosas. «Ya no son solo palabras, son armas», susurró. Las dobló con precisión, las guardó en un sobre sellado y lo colocó dentro de un libro de arte otomano de la biblioteca. Nadie miraba esos libros, nadie sospecharía. Mientras tanto, Onur seguía moviendo hilos por fuera. Había contactado a una periodista de guerra, Sevda Altay, conocida por derribar imperios con palabras. Le entregó pruebas, audios y un listado de personas clave que habían colaborado en la retención ilegal de Emir. «¿Estás seguro de que esto no va a destruir a tu amiga también?», preguntó Sevda. «Mi amiga no necesita protección», respondió Onur. «Ella es la que empezó esta guerra». La reportera miró las fotos, leyó las cartas y asintió. «Esto va a estallar en cuestión de horas». Y con esa promesa, la tinta se convirtió en pólvora. En el sótano del lugar donde Emir era retenido, un guardia nuevo entró con una actitud distinta. Dejó caer una bandeja de comida y se marchó sin decir palabra. Emir, desconfiado, miró dentro del plato. Había una servilleta escrita a mano. «No firmes nada, estamos cerca, resiste». La letra no era de Aileen, pero el mensaje era tan claro como un abrazo. Emir sonrió por primera vez en días, no por optimismo ingenuo, sino por saber que aún había movimiento, aún había fuego. «Diles que sigo aquí», murmuró para sí mismo, «y que aún puedo cantar con mi violín». En la mansión, Aileen aguardaba. Fingía leer revistas, se sentaba a tomar té con su madre y asistía a almuerzos familiares con la elegancia de siempre. Pero por dentro, cada minuto era cálculo. En una de esas tardes, ao entrar no salón principal, escutou seu pai dicendo ao telefone: «Se esto sale en los medios, los de Mirciolu caen primero». Aileen se detuvo en seco. Entonces no solo era una lucha por amor. Había alianzas corruptas, chantajes y favores pagados con sangre. Tal vez por eso me odian tanto por querer ser libre, pensó, y comprendió que su historia personal era solo una grieta dentro de un muro podrido. La noticia explotó a las 8:47 p.m. El portal de Sevda Altay publicó un informe titulado «El precio del silencio, la heredera rebelde y el violinista cautivo». En minutos, las redes sociales colapsaron. Cadenas de televisión intentaron verificar la información, pero ya era tarde. Los nombres estaban allí. Las fotos, los audios, las fechas, incluso las páginas del cuaderno de Aileen aparecieron escaneadas, protegidas por fuentes anónimas. En la mansión Carahan, la electricidad falló por unos segundos. Luego todo se volvió gritos, llamadas, caos, y en medio del fuego, Aileen sonrió. Por primera vez, la voz de una mujer valía más que todos los salones de mármol. Kerem, al enterarse, perdió el control. Destrozó su oficina, despidió a su equipo legal y juró que arruinaría a Aileen y a cualquiera que estuviera con ella. «No me va a destruir esa niña mimada». Pero sus gritos ya no tenían eco. Las autoridades abrieron una investigación de urgencia
y su reputación comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Emir fue trasladado de urgencia por órdenes superiores. Ya no era un músico cualquiera, ahora era un testigo clave. Y en la última celda antes de subir al vehículo, susurró al guardia: «Dígale a quien me envió que Aylin ganó». Porque aunque aún no se habían reencontrado, el mundo ya había empezado a cambiar gracias a ella. La ciudad de Estambul ya no dormía tranquila. Las portadas de los diarios se dividían entre escándalo y admiración. Algunos acusaban a Aylin de deshonrar a su familia, otros la convertían en un símbolo de libertad. Los periodistas se agolpaban frente a la mansión Karahan, mientras drones sobrevolaban los jardines en busca de imágenes. Melike se encerró en su ala privada, negándose a declarar. Hikmet, por su parte, mantenía un silencio sepulcral, pero Aylin caminaba por los pasillos como si el fuego no la quemara, sino la impulsara. Ya no era una víctima, era la chispa que comenzaba a incendiar las estructuras más rígidas de su mundo. Dentro de su habitación, Aylin recibía cartas que cruzaban muros, filtros y vigilancia. Eran dejadas en libros, bandejas o deslizadas bajo la puerta. Provenían de mujeres de todas partes, estudiantes, artistas, madres, adolescentes. Todas coincidían en una frase: «Gracias, nos diste valor para hablar». Ella las leía una por una en silencio y luego las guardaba con cuidado en una caja de madera que marcó con una sola palabra: esperanza. «No soy un ícono», susurraba. «Solo me negué a vivir dormida». Pero cada carta reforzaba la muralla invisible que levantaba dentro de sí. Ya no pensaba solo en Emir, pensaba en todas, y por ellas no podía caer. En otro punto de la ciudad, Emir había sido finalmente trasladado a un centro oficial. La presión pública obligó a los fiscales a revisar el caso. Onur presentó formalmente una denuncia acompañada por la periodista Sevda Altay y un abogado reconocido por su trabajo en derechos humanos. «Estás bajo los reflectores», le dijo un guardia. «Pronto serás más incómodo libre que detenido». Emir sonrió con los labios agrietados. «No busco fama, solo justicia y volver a verla». Ese día recibió un sobre cerrado sin remitente. Dentro había una fotografía. Aylin, de pie en el balcón de su habitación, con su cuaderno entre las manos, y una frase escrita al reverso: «Sigo escribiendo para ti». Kerem, arrinconado por la opinión pública, preparó una conferencia para defender su imagen. Su equipo redactó un discurso cargado de negaciones, lágrimas falsas y manipulaciones. Pero 5 minutos antes de su aparición, alguien filtró un audio donde se lo oía ordenando la detención ilegal de Emir. El archivo se viralizó antes de que pudiera abrir la boca. «¿Quién hizo esto?», bramó con furia, pero era inútil. La verdad tenía más velocidad que su fortuna, y en pocas horas el apellido Demircioglu se convirtió en sinónimo de corrupción y abuso. En la mansión Karahan, Aylin recibió la noticia con el cuaderno sobre sus rodillas. Onur le escribió: «El muro se cayó. Pronto estará libre». Ella cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran de dolor, eran de alivio, de victoria silenciosa. «Sobrevivimos», susurró, pero aún había algo pendiente, una conversación que debía enfrentar: su madre. Esa noche entró en la habitación de Melik, sin anunciarse. La encontró sentada frente al espejo, peinando su cabello en silencio. «Madre», dijo Aylin con firmeza, «no vine a pedirte nada. Vine a decirte que no me perdiste». Melike no respondió. «Fui yo quien decidió recuperarse». Las palabras se quedaron flotando en el aire, densas como humo. Aylin se acercó despacio, colocó una carta sobre la mesa del tocador y dio media vuelta. «Pudiste haberme criado libre y elegiste moldearme perfecta». Melike bajó la mirada. No hubo lágrimas, pero sus manos temblaron. Aylin salió sin mirar atrás. El mundo allá afuera estaba despertando, y la mayor revolución no era la que ardía en las calles, era la que había nacido dentro de ella. Aylin despertó antes del amanecer.
como si su cuerpo supiera que algo estaba por cambiar. Caminó descalza hasta la terraza y contempló el cielo que comenzaba a teñirse de tonos naranjas. Respiró hondo. No era una mañana cualquiera. Era la primera en la que no sentía miedo. Tomó su cuaderno, lo abrazó contra el pecho y bajó las escaleras con una serenidad que desconcertó a los guardias. No huyó, no gritó, solo esperó. Y cuando el auto negro llegó al portón principal, no se sorprendió. Un oficial descendió con un sobre en la mano y un rostro neutro. «Aileen Carahan», ella asintió. «La fiscalía la cita a declarar». Y ella por fin sonrió. «Vamos, es hora de que me escuchen». En el edificio judicial, las cámaras se agolpaban como enjambre. La hija de una de las familias más poderosas de Turquía llegaba no como acusada ni como víctima, sino como testigo de una verdad que había sido ocultada por generaciones. Aileen caminó entre flashes, periodistas y rumores. Llevaba un traje blanco sencillo, sin joyas ni maquillaje. Solo su cuaderno, que no soltaba ni por un segundo. Dentro llevaba lo que ningún poder podía censurar: sus palabras. Al entrar a la sala, encontró al fiscal, al juez y a varios representantes de derechos humanos. «Señor fiscal», dijo firme, «estoy lista para hablar». Y así comenzó su declaración, no solo como mujer, sino como conciencia colectiva. Narró todo, desde el primer día que conoció a Emir hasta la noche en que fue encerrada en una casa lejos del mundo. Detalló cada abuso de poder, cada silencio impuesto, cada intento de borrarla. No omitió nombres, no suavizó frases. No fui la única, pero fui la primera que se atrevió a escribirlo. Presentó documentos, notas, cartas, grabaciones, cada pieza del rompecabezas que durante semanas había construido en soledad. El juez escuchó en silencio. El fiscal no interrumpió. Todos sabían que esa sala ya no pertenecía a la justicia tradicional, sino a una verdad mucho más profunda. Cuando terminó, hubo silencio. Y en ese silencio, la historia comenzó a reescribirse. Horas después, Emir fue notificado de que sería liberado bajo custodia. La presión mediática, la declaración de Aileen y las pruebas aportadas por Onur forzaron al sistema a actuar. Mientras lo conducían fuera del recinto, el sol brillaba con fuerza sobre sus ojos cansados. «¿A dónde vamos?», preguntó. «Al hospital para revisión médica, luego...» «¡Libre!». Emir cerró los ojos por un segundo. Libre, una palabra que dolía y sanaba al mismo tiempo, pero lo que más deseaba era verla. Y cuando cruzó las puertas del edificio, vio a lo lejos una silueta esperándolo. Aileen estaba allí, esperándolo con los brazos abiertos, en medio de la multitud. No le importaban las cámaras, los murmullos, los protocolos. Corrió hacia él como si el mundo desapareciera a su alrededor. Emir dejó caer la bolsa con sus pertenencias y la recibió con un abrazo que contenía todas las ausencias, todo el dolor y todo el amor. «Volviste», susurró él. «Nunca me fui», respondió ella. Y en ese instante, la historia de ambos dejó de ser tragedia para transformarse en revolución. No una revolución violenta, sino una hecha de amor y palabra. Onur observaba desde un banco cercano. No interfirió, solo sonrió. Sabía que aún faltaban batallas, audiencias, reconstrucciones, pero también sabía que, desde ese momento, nada sería como antes. «Lo lograron», dijo para sí mismo. Sevda Altay ya escribía el nuevo artículo, esta vez con un título que no hablaba de fuga, sino de retorno. La hija que alzó la voz, el violinista que resistió, y un país que empezó a despertar. El eco de aquella historia ya era más fuerte que cualquier apellido, y en ese eco miles de mujeres empezaban a levantarse. Aileen y Emir caminaron entre la gente sin miedo. Ya no tenían que esconderse, ya no pedían permiso, solo avanzaban, juntos. Ella llevaba su cuaderno aún en las manos, él una pequeña caja con su violín.
No tenían riquezas, ni títulos, ni garantías, solo se tenían el uno al otro, y eso era más que suficiente para comenzar de nuevo. Porque a veces lo que se construye desde las ruinas es lo único que de verdad perdura. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma tensa y reconstrucción silenciosa. Aylin y Emir se refugiaron en un pequeño departamento en el barrio de Moda, un rincón artístico de Estambul, lleno de cafés independientes, calles arboladas y músicos callejeros. Nadie los acosaba, nadie los seguía. Eran apenas dos nombres más en una ciudad que comenzaba a acostumbrarse a la idea de que los Karajan ya no dictaban las reglas. Aylin pasaba las tardes escribiendo en una mesa junto a la ventana. Emir afinaba su violín al atardecer, dejando escapar melodías suaves que flotaban como suspiros por el balcón. No vivían en el lujo, pero vivían. Y eso, después de todo, era una victoria. La justicia avanzaba lentamente. Las audiencias contra Kerem se habían iniciado y varios de sus socios comenzaron a ser investigados. Melike fue llamada a declarar, y aunque intentó mantener el control, su nombre ya no generaba el respeto de antes. Hikmet, en cambio, decidió abandonar los negocios por completo. Viajó al interior del país, lejos de la prensa, llevando consigo apenas una maleta. No buscaba perdón, buscaba silencio. Aylin no asistía a los juicios, no por indiferencia, sino por decisión. Yo ya conté mi historia, decía. Ahora le toca al mundo hacer algo con ella, y cada palabra que no pronunciaba era un acto de libertad. Una tarde, Emir recibió una invitación para participar en un festival de música en Esmirna. Dudó. Pensó que aún era demasiado pronto, que aún había heridas abiertas. Pero Aylin lo animó con una sola frase. Te arrancaron la voz. Toca para que te escuchen. Y así lo hizo. El día del festival, Emir subió al escenario con su violín de siempre, el mismo que había sostenido en las calles, en la cárcel y en los días más oscuros. Tocó con los ojos cerrados, dejando que la música dijera lo que las palabras no podían. La ovación fue unánime, y al bajar, entre bastidores, la encontró a ella, llorando de emoción. «Te vi entero otra vez», le dijo. «Tú me reconstruiste», respondió él. Después del festival, comenzaron a recibir propuestas. Editoriales querían publicar el cuaderno de Aylin. Productores ofrecían convertir su historia en película. Políticos buscaban su respaldo para nuevas leyes, pero ella lo pensó todo con frialdad. «No quiero que me usen», le confesó a Emir. «Quiero que lo que hicimos tenga sentido más allá del espectáculo». Entonces decidieron crear una fundación, un espacio para mujeres que, como ella, hubieran sido silenciadas por sus familias, parejas o entornos. Le pusieron un nombre simple, Raíces Libres, y cada día, al abrir las puertas, sabían que estaban sembrando algo más poderoso que cualquier legado de sangre. Una noche, mientras caminaban por la orilla del Bósforo, Aylin se detuvo y miró las luces de la ciudad reflejadas en el agua. «Nunca imaginé que acabaría aquí». «¿Arrepentida?», preguntó Emir. Ella sonrió y negó con la cabeza. «No, solo sorprendida de haber sobrevivido y de seguir amando». Él le tomó la mano y juntos continuaron en silencio. Porque sabían que el amor verdadero no necesitaba grandes gestos, solo presencia. Y ellos ya habían aprendido a permanecer, incluso en medio de la tormenta. Onur, desde lejos, seguía siendo un aliado silencioso, publicaba artículos, apoyaba la fundación y mantenía vigilados a los que una vez los persiguieron. No buscaba reconocimiento, solo quería asegurarse de que no volvieran a tocarla. «A veces», escribió en uno de sus textos, «la revolución empieza con un beso, pero se sostiene con cada acto cotidiano». Aylin leyó esas palabras en una revista y las recortó. Las pegó en la última página de su cuaderno, y cuando cerró esa tapa, supo que la historia no terminaba.
Solo había cambiado de voz. El invierno llegó a Estambul con una melancolía elegante. Las hojas caídas crujían bajo los pasos de Aylin mientras caminaba por el patio de la fundación. Vestía un abrigo gris y llevaba entre las manos un termo con café. A su alrededor, un grupo de jóvenes mujeres conversaban, algunas reían, otras escribían. Era un espacio vivo, un lugar donde el dolor no se escondía, pero tampoco se celebraba, simplemente se compartía. «Aquí no venimos a olvidar», decía Aylin en las charlas, «venimos a transformar», y cada testimonio que escuchaba la fortalecía más, no como heroína, sino como sobreviviente activa y acompañante de otras. Emir se había convertido en un referente musical inesperado. Su historia había conmovido a críticos, colegas y estudiantes. Lo invitaban a conservatorios, programas de televisión, incluso universidades. Pero él siempre respondía igual: «Solo toco para los que aún no fueron escuchados». A veces improvisaba en plazas, otras tocaba frente a cárceles, hospitales, estaciones. Su violín ya no era solo instrumento, era eco, consuelo, grito. Y Aylin, desde lejos, lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. «Te convertiste en el hombre que tu madre soñó», le dijo una vez, «y tú, en la mujer que la mía habría querido proteger», y en ese intercambio se curaban mutuamente. Una tarde recibieron una invitación del Ministerio de Cultura. Querían reconocer a ambos por su contribución a la libertad de expresión. Aylin dudó. ¿No es irónico? El mismo sistema que nos quiso destruir ahora quiere premiarnos. «Quizás sea su forma de rendirse», respondió Emir. Aceptaron, pero bajo una condición: que el discurso lo diera una de las chicas de la fundación. Querían que la voz representara a todas, no solo a ellos. La elegida fue Zeynep, una joven que había escapado de un matrimonio forzado y ahora estudiaba Derecho. Y cuando subió al escenario, con voz firme, dijo: «Gracias a ellos aprendimos que la libertad no se hereda, se construye cada día». La ceremonia fue transmitida en vivo. Millones de personas vieron a Aylin y Emir de pie, tomados de la mano, sonriendo sin arrogancia. No había vestiduras lujosas, ni maquillaje excesivo, solo miradas limpias, solo verdad. Melike, desde su casa, observó la transmisión. No lloró, pero por primera vez su expresión no fue de rechazo, sino de reconocimiento. «Mi hija no se dobló», murmuró, «se reinventó». Y ese murmullo fue, en su silencio, una disculpa sin palabras. Hikmet, desde su retiro, encendió una vela frente al retrato de Aylin niña, y supo que ya no debía protegerla, solo confiar y dejarla volar. Al finalizar la ceremonia, Emir llevó a Aylin a la terraza de su antiguo apartamento, allí donde todo había comenzado. La ciudad brillaba bajo ellos, viva, caótica, hermosa. «No quiero una vida perfecta», le dijo él, «ni yo, solo quiero una vida nuestra». Y con esa promesa sellaron un nuevo pacto, uno sin contratos, sin alianzas familiares, sin herencias. Solo ellos y el amor que habían aprendido a sostener con las manos abiertas. Esa noche, en la fundación, las luces se apagaron tarde. Había té, mantas, risas suaves, y en una pared recién pintada alguien escribió con marcador negro: «Nadie nace libre, pero hay quienes nacen para liberarse». Aylin lo leyó en silencio, y en lugar de firmarlo, simplemente sonrió, porque sabía que no hacía falta ponerle nombre a una revolución, cuando esa revolución ya tenía rostro, cuerpo y alma. Y vivía en cada una de ellas. El invierno empezó a dar paso a los primeros brotes de primavera. En Estambul, los árboles de magnolia florecían tímidamente, como si también quisieran renacer junto a aquellos que alguna vez fueron silenciados. La Fundación Raíces Libres ya había atendido a más de 100 mujeres. Algunas se quedaban semanas, otras solo unas horas, pero todas dejaban huellas.
Aileen las escuchaba con devoción, escribía fragmentos de sus historias en su cuaderno y colgaba frases anónimas en un mural que llamaban «El muro de lo que fuimos». Una de ellas decía: «Nos quitaron el nombre pero no la voz». Y era esa voz la que ya nadie podía acallar, ni con leyes, ni con apellidos. Emir comenzó a componer una obra original. No era una sinfonía convencional, sino una pieza dividida en 3 movimientos: encierro, fuga, libertad. Cada sección llevaba fragmentos de su historia y de la de Aileen, pero también de otras que había escuchado en la fundación. Lo llamaba El violín de los días rotos. La obra sería estrenada en un teatro pequeño, sin patrocinadores, sin protocolo, solo con sillas simples, luz cálida y verdad. «No quiero aplausos de gala», le dijo a Aileen. «Quiero miradas que entiendan». Ella respondió tomándolo de la mano. «Y que no olviden, porque si algo habían aprendido, era que la memoria también es resistencia». Una tarde, Aileen recibió una carta manuscrita sin remitente. Al abrirla, reconoció la caligrafía de su madre. No era extensa, solo unas líneas. «No sé si merezco tu perdón, pero te devuelvo lo que una vez te quité. Tu apellido ya no será usado contra ti. Haz con él lo que desees». Aileen guardó la carta en su cuaderno, sin lágrimas ni sonrisas, solo una profunda exhalación. «Cerrar un ciclo no siempre duele», susurró. «A veces libera». Y con esa libertad decidió presentarse en adelante solo como Aileen, sin etiquetas, solo ella. Días antes del estreno, recibió una llamada del fiscal que había llevado su caso. La investigación sobre la red de detenciones ilegales continuaba, y necesitaban su testimonio para cerrar el proceso. Esta vez no dudó. Entró a la sala sin cuaderno, sin discursos, solo con la frente en alto y el corazón dispuesto. «¿Está dispuesta a declarar nuevamente?» «Estoy dispuesta a no callar nunca más». El fiscal sonrió, y en su nuevo testimonio, Aileen no solo entregó datos, entregó visión. Habló de prevención, de educación, de políticas reales, porque entendió que el cambio no era gritar, era construir paso a paso. El día del estreno, el teatro se llenó más allá de su capacidad. Mujeres, jóvenes, madres con hijos pequeños, ancianas con pañuelos en la cabeza, artistas, periodistas, incluso políticos incógnitos. Todos querían escuchar. Aileen se sentó en la tercera fila. Emir apareció en el escenario, vestido de negro, con el violín entre las manos. No dijo una sola palabra, solo cerró los ojos y comenzó a tocar. Las notas eran suaves al principio, luego ásperas, luego furiosas, luego redentoras. Y cuando terminó, no hubo aplausos de inmediato, solo silencio. Ese silencio lo dijo todo. Y luego, una ovación de pie, larga, honesta. Esa noche, Aileen y Emir caminaron juntos por las calles de vuelta a casa. No hablaron, no era necesario. El aire estaba cargado de algo más grande que ellos. ¿Lo sientes?, preguntó él. «Sí». «¿Qué es?». Ella tardó en responder. Luego murmuró: «Es la vida diciendo que aún no terminamos». Y en ese instante, bajo la luz tenue de los faroles, supieron que aún faltaba una página, no de lucha, sino de legado. Pasaron semanas desde el estreno de El violín de los días rotos, pero su eco seguía vivo. El video de la presentación fue compartido por millones de personas, y no solo en Turquía. En escuelas, casas de refugio, universidades e incluso cárceles femeninas se reproducía la obra como un acto de resistencia artística. Emir no buscó reconocimiento, rechazó premios y entrevistas. «No toqué para ser escuchado por todos», decía. «Toqué para que alguien, en algún lugar, no se sintiera sola». Aileen seguía con su rutina en la fundación, pero algo dentro de ella la llamaba hacia un nuevo paso. Un impulso que no podía ignorar. Sabía que el camino aún no había terminado, sabía que había algo más profundo por hacer.
Una tarde, mientras organizaba cajas de donaciones, una joven de 17 años le entregó una hoja arrugada. «Esto lo escribí pensando en usted», le dijo con timidez. Era un poema corto, titulado «Madre sin ser madre». Aileen lo leyó en silencio y sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué este título?», preguntó. «Porque nos cuida como si fuéramos suyas». Y ese instante tocó una herida que Aileen no sabía que aún sangraba, un vacío que había postergado por años, una pregunta que siempre evitó. ¿Podría ella algún día ser madre, sin repetir la historia? Esa noche se sentó con Emir bajo el mismo balcón donde solían conversar en silencio. El cielo estaba despejado y el aire fresco acariciaba su rostro. ¿Alguna vez pensaste en formar una familia?, preguntó ella de pronto. Emir la miró con esa ternura que solo él sabía contener. «Antes de conocerte, no. ¿Y ahora?» «Ahora pensaría en cualquier cosa siempre que sea contigo». Y no hubo más palabras, solo un gesto, solo las manos entrelazadas y una promesa no dicha, que el amor también puede construir hogar. Con el paso de los días comenzaron a hablar abiertamente del futuro, no con urgencia ni presión, sino con ilusión. Sabían que no serían una pareja convencional, que su historia los había marcado para siempre. «No quiero que nuestros hijos hereden un mundo como el que intentó separarnos», dijo Aileen una mañana. «Entonces debemos seguir cambiándolo, desde adentro», respondió Emir. Y así, con cada charla, con cada risa compartida al preparar café, con cada libro leído juntos por las noches, construyeron una nueva etapa, la de la reconstrucción íntima. Ya no corrían, ahora sembraban. Una fundación europea les propuso expandir su proyecto a otros países. Aileen se emocionó, pero también sintió miedo. «¿Y si al crecer perdemos lo que somos?», Emir la abrazó. «Si algo nos enseñó la caída, es que el tamaño no importa, solo importa la raíz». Y Raíces Libres creció, pero no como una marca, sino como una red invisible de mujeres que se conectaban entre sí por una historia compartida, la de no rendirse, la de reconstruirse una y otra vez, aunque el mundo dijera lo contrario. En la ceremonia de apertura del nuevo centro en Ankara, Aileen dio un discurso improvisado, con voz segura pero cálida. «Esta no es la historia de una chica rica que se enamoró de un violinista. Es la historia de lo que pasa cuando alguien decide dejar de obedecer para comenzar a vivir». La audiencia aplaudió con el alma, y Emir, desde el fondo de la sala, tocó una sola nota de su violín, aguda, firme, penetrante. Era el sonido del inicio, pero también de un cierre que se aproximaba, uno que no dolería, porque sería justo. El viento de primavera soplaba con suavidad, como si el universo entero estuviera respirando junto a ellos. Estambul se despertaba con calma y Aileen caminaba por el jardín de la fundación con un cuaderno nuevo entre las manos. El anterior ya no tenía espacio, se había llenado de palabras que nacieron del dolor, pero también del renacimiento. Este nuevo cuaderno, en cambio, estaba en blanco, y eso la emocionaba. «¿Qué vas a escribir ahora?», le preguntó Emir, mientras le ofrecía una taza de té. «Historias que todavía no existen, y si no llegan, entonces saldré a buscarlas, porque había aprendido que la verdad no siempre se revela. A veces hay que provocarla». Una mañana, Zeynep, la joven que había dado el discurso en su lugar, se acercó con una sonrisa tímida. «Voy a estudiar fuera, Derecho Internacional». «¿Dónde?». «En Berlín, pero quiero llevar el modelo de la fundación conmigo». Aileen la abrazó sin palabras. Verla partir era doloroso, pero necesario. «Tú eres la prueba de que esto no fue en vano». Y en ese instante entendió que o legado ja había comenzado a se multiplicar, no por imitación, sino por propósito. Y ese propósito no tenía fronteras. Emir recibió una propuesta para grabar su primera obra completa en un estudio profesional. No lo buscó, fue la música quien lo encontró.
No quiero que esto se convierta en negocio, dijo a su productor. No será negocio, será memoria. Aceptó bajo una sola condición, que parte de las ganancias fueran destinadas a programas de arte para niñas en situación de vulnerabilidad. La música me salvó. Ahora quiero que salve a otras. Y así, sin pretensiones, comenzó a grabar los sonidos de su historia, notas que hablaban sin pedir permiso, como lo había aprendido de ella. Una tarde, Aileen visitó el antiguo Palacio Carahan, no como heredera ni como hija, sino como mujer. Melike la recibió en la entrada con un gesto contenido. No hubo abrazos, pero tampoco reproches. ¿Vienes por algo? Por nada, solo quería verte. Se sentaron en el jardín, el mismo donde años atrás se planeaban bodas por conveniencia y se dictaban destinos como contratos. ¿Alguna vez me vas a perdonar?, preguntó Melike. Aileen miró las flores que volvían a brotar. No vine por eso, vine porque yo ya me perdoné. Y en esa respuesta cerró el último círculo de su infancia. Días después, Emir la llevó a Gálata, el mismo lugar donde la vio por primera vez. Todo había cambiado, menos el rincón de la esquina, donde aún se sentaba algún músico callejero a tocar para desconocidos. Aquí empezó todo, dijo ella. Y aquí empieza de nuevo. Él sacó un pequeño estuche de su chaqueta. Dentro había un anillo sencillo, con una piedra sin brillo, pero con un grabado por dentro. Sin pertenencias, solo promesas. Aileen lo miró en silencio, con los ojos brillando. No necesito que me lo pidas. Ya te dije que sí, hace mucho. Y se abrazaron allí mismo, entre risas, recuerdos y nuevos comienzos. Esa noche escribieron juntos en el nuevo cuaderno. No una historia, ni una carta, sino una carta blanca con dos firmas. Aileen, Emir, porque comprendieron que, a veces, no hace falta contar todo para decirlo todo. Y en la última página dibujaron un violín y una flor naciendo del mármol, la imagen perfecta de lo que habían sido y de lo que ahora estaban listos para ser. No perfectos, pero vivos, y finalmente libres. Un año después, Estambul parecía otra, más luminosa, más despierta. La Fundación Raíces Libres contaba con 5 sedes operativas y cientos de voluntarias. Aileen se había convertido en una figura pública respetada, aunque seguía rehusando los títulos, entrevistas o reconocimientos. Yo no soy la historia, solo soy la página donde muchas pueden empezar a escribir la suya, decía. Su rostro aparecía en murales, libros, documentales, pero ella seguía desayunando pan con queso, usando ropa sencilla y escribiendo al lado de su ventana. El poder no la había cambiado, solo había hecho más claro su propósito, y ese propósito no necesitaba reflectores. Emir se presentó por primera vez en el Teatro Nacional. Lo invitaron como cierre de una semana cultural en honor a músicos que rompieron esquemas. Subió al escenario sin traje ni discurso, solo con su violín. Tocó una pieza inédita. Una melodía suave, circular, como un susurro que regresa al lugar donde nació. Cuando terminó, el público no aplaudió de inmediato. Se levantó en silencio. Luego, una ovación. No por fama, por respeto. Al bajar del escenario, vio a Aileen en la primera fila, con el cuaderno en las manos. Ella levantó una hoja en blanco. Él entendió todo. Había más por escribir. Esa noche caminaron hasta la estación de tren. No había cámaras, no había periodistas, solo ellos. ¿Lista?, preguntó Emir. Para todo. Tomaron un tren al interior, donde abrirían una nueva sede de la fundación en un pueblo que nunca había tenido una voz femenina en su consejo local. El vagón estaba casi vacío. Afuera, la luna los acompañaba. ¿Recuerdas cuando creímos que no sobreviviríamos? Sí. Pero no sobrevivimos, no, nos reinventamos. Y esa diferencia era toda la victoria. En el pueblo los esperaban mujeres con ojos atentos, algunas con cicatrices visibles, otras invisibles. No pidieron ayuda, solo espacio, solo respeto.
Aileen las saludó una por una, sin discursos. Luego tomó un pincel y escribió en la pared de entrada una sola palabra: pertenencia, porque entendía que la verdadera libertad no era romper cadenas, era encontrar un lugar donde nunca más fueran necesarias, y ese lugar podía empezar con un nombre, con una mirada, con una historia, o incluso con un violín. Una tarde recibieron una carta del extranjero. Era de Zeynep. Había replicado el modelo en Alemania con un grupo de compañeras. Ahora hay raíces libres en Berlín, decía, y pronto habrá más. Aileen dejó caer la carta sobre la mesa y se quedó en silencio. Emir se acercó. ¿Estás bien? Nunca estuve mejor. Y mientras el viento entraba por la ventana abierta, supieron que aquí lo que construíran ya no les pertenecía. Era do mundo, era de todas. El último capítulo del cuaderno fue escrito por ambas manos. Emir trazó las primeras líneas, Aileen las últimas. No era una historia de amor perfecta, era una historia de amor real. Con barro, con furia, con redención y también con ternura. En la última página escribieron: nos quisieron rotos, pero aprendimos a componer. Y debajo, una nota: para quien venga después, que tu historia también valga la pena ser contada. Aquí comienza, porque sabían que cada final es, en verdad, una nueva página esperando ser escrita. Dicen que hay historias que nacen para conmover y otras para despertar. La de Aileen y Emir hizo ambas cosas. No fue una historia perfecta. No tuvo castillos, príncipes ni cuentos de hadas, pero tuvo algo más poderoso: verdad. Ella fue criada para obedecer, para ser la esposa ideal, la hija sin voz, la imagen impecable de una dinastía, pero eligió el caos, eligió la calle, eligió un violín, una esquina, una mirada que no venía con apellido, pero sí con alma, y en esa elección perdió todo lo que el mundo consideraba valioso, para después encontrar lo que realmente importaba: la libertad de amar sin condiciones, el derecho a escribir su propio destino y la fuerza de decir: este soy yo y no me voy a callar. Hoy, Aileen no pertenece a ninguna familia poderosa, ni a una etiqueta. Pertenece al viento, a la palabra, a las mujeres que ahora se atreven a mirar de frente. Y Emir no es un músico de élite, es un sobreviviente que convirtió cada cicatriz en partitura. Ambos eligieron lo que muchos temen: vivir sin permiso. Y si esta historia tocó algo en tu interior, si en algún momento te hizo pensar, llorar, recordar o respirar diferente, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué país nos estás viendo, porque quizás tú también estés listo para escribir tu propia página, y aquí, donde termina esta historia, quizás comience la tuya.